Vamos a hablar un poco de lo que fueron los dos últimos gobiernos de Rodríguez Larreta, pero a nivel legislativo. Todo indica que Jorge Macri va a trabajar con el mismo equipo asesor parlamentario para ver qué proyecto conviene que disputen en un supuesto, un eventual gobierno de Jorge Macri aquí en la sede del gobierno de la ciudad. ¿Viste que se hablaba que funcionaba como una escribanía, que proyecto que entraba de Rodríguez Larreta, proyecto que era aprobado? Bueno, precisamente los proyectos del oficialismo prácticamente eran sancionados en un 99,9%, mientras más del 70% de los proyectos de la oposición, llámese Frente de Izquierda y los Trabajadores y Frente de Todos, quedaban cajoneados, no llegaban ni siquiera al recinto. Queda bien marcado, bien resaltado con un informe de la propia legislatura. Vamos a ver cómo funcionó la legislatura porteña en los últimos 10 años. Y pasamos a ver esta siguiente imagen que habla precisamente que cerca del 70% de los proyectos de la oposición fueron cajoneados. Pero atención con esto, algunos de esos proyectos fueron la Ley de Financiamiento Educativo, el proyecto de impuesto a la vivienda ociosa. Recordamos que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 300.000 viviendas ociosas que no son puestas dentro del mercado inmobiliario para el alquiler. Bueno, un proyecto del Frente de Todos buscaba un impuesto a esa vivienda ociosa. Obviamente el oficialismo no lo quiso debatir y no pasó a mayores. La ley inmobiliaria pública, que es un reclamo también de miles de vecinas y vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que el Estado sea benefactor, que sea el regulador de una inmobiliaria pública, y también la ley del laboratorio para productos de medicamentos propios dentro del distrito porteño. Pasamos a la siguiente imagen, Mariano, porque también es esclarecedora. En 2017, para que veamos cómo funcionó, en el primer año de gestión de Rodríguez Larreta, la legislatura porteña, se aprobaron solo 159 leyes. Y uno dice, uff, es un montón. Sí, es un montón, pero si lo comparamos con los últimos 10 años, el promedio era de 330 leyes aprobadas por año. Es decir, que solamente esos 159 proyectos de ley que aprobaron en 2017, el 90% eran del oficialismo. Pero esto empeoró con el correr de los años. En 2018 se aprobaron 189 leyes, en 2019 158, votaron 108 leyes, en 2020 ya estábamos en medio del confinamiento de la pandemia y dice uno, bueno, ¿fue el año más bajo? No. Fíjate, en 2022, ya hacía un tiempo que salimos del confinamiento, solamente se votaron 95 leyes, todas del oficialismo, caso particular de algún que otro proyecto de ley que no repercutía tanto del Frente de Todos, que no afectaba tanto al nivel económico, digamos, de todos los proyectos económicos que presentó el oficialismo porteño. En 2022, para poner otro ejemplo en cantidad de horas sesionadas, solamente sesionaron 70 horas, cuando el promedio de los últimos 100 años era más de 100 horas de sesión entre el año, repito, 2017 y 2022. Jorge Macri va a trabajar con el mismo equipo asesor que estuvo trabajando Rodríguez Larreta estos últimos 8 años de gobierno para saber qué proyecto le conviene presentar y cuál no, y cómo va a ser esta dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si Macri saca más del 50%, como sacó 45%, como sacó Rodríguez Larreta en 2019, va a quedar prácticamente conformada la legislatura de la misma manera, es decir, que el 70% de los proyectos de la oposición también van a quedar paralizados, cajoneados como hasta ahora.